Yo trabajé muchos años y sigo trabajando en la Facultad de Ciencias Veterinarias y ahora en la de Ciencias Agrarias, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, la parte central del país, donde aquí los sistemas de producción lechero principalmente son de base pastoril, o sea, las vacas van a comer pasto todavía, y mientras que hay muchas explotaciones, muchas granjas todavía, como se dice en otros países, que quizás usan menos suplementación, y ya hay muchas granjas nuevas que tienen todos los animales encerrados. O sea que hoy en Argentina tenemos prácticamente una diversidad de modelos muy amplias, desde animales totalmente encerrados, todo el hato lechero, hasta animales que todavía están a pasto con relativamente baja suplementación. En el día de hoy, como lo anunciamos, voy a trabajar en la nutrición de la vaca lechera al inicio de lactancia. Vamos a ver un poquito la importancia de esto y del monitoreo, ya que a veces vamos a algunas granjas donde no hay demasiado monitoreo sobre la respuesta productiva. Por eso los objetivos planteados para hoy van a ser describir la importancia del consumo de nutrientes durante el inicio de lactancia, porque esto permite la respuesta productiva, y evaluar la importancia del monitoreo de la respuesta productiva. ¿Por qué es importante el consumo? Van a ver ustedes que en la tarde de hoy, los que hagan el curso, ya vamos a comenzar y vamos a hablar mucho del consumo, porque esto establece la cantidad de nutrientes disponibles para el animal. En consecuencia, permite formular dietas, raciones. Hoy trabajamos mucho en prevención de sub- o sobrealimentación, trastornos digestivos, por ejemplo, desbalance de nutrientes, ya que los productores cada vez necesitan y quieren más rentabilidad de su rodeo. Por lo tanto, el consumo es la base de la producción que permite la expresión del potencial genético. Tuve la suerte de viajar por muchos países de Sudamérica y realmente ver que hay una diversidad muy grande de biotipos, o sea, diferentes cruzas de animales, etcétera, cada productor pensando en qué puede ser mejor para su sistema. Por lo tanto, eso me parece muy bueno, y los conceptos básicos que nosotros vamos a ver en el curso son aplicables para cualquier sistema productivo. Lo importante es ser consciente de cuáles son los recursos alimenticios que disponemos en el establecimiento o en la granja, y en base a eso, cuál es el animal que nosotros deberíamos colocar dentro de nuestro sistema productivo. ¿Por qué les digo esto? Porque las vacas necesitan consumir nutrientes, y ese consumo de nutrientes, como por ejemplo la energía, la proteína, la fibra, azúcares, minerales, vitaminas, van a ser los que están contenidos en los alimentos que les suministremos, ¿sí? Y van a depender de la cantidad que puedan consumir de ese alimento. Cuando hablamos de consumo nos estamos refiriendo de la cantidad total de alimento que va a comer, ya sea pasturas frescas, forrajes conservados, o sea, silajes, henos, por ejemplo, granos, subproductos proteicos y otros alimentos. Todo eso son los alimentos que van a aportar los nutrientes. Y por otro lado, por parte del animal, nosotros tenemos que saber que el animal necesita nutrientes principalmente para mantenimiento corporal, para la síntesis de hormonas, enzimas digestivas, etc. Y después también necesita nutrientes para la producción de leche, los sólidos, grasa, proteína, lactosa, minerales. Por lo tanto, a mayor producción va a necesitar mayor cantidad de nutrientes. También es importante, y sobre todo en los sistemas de pastoreo, tener en cuenta que el animal realiza actividad, o sea, el animal camina, produce un traslado, y por lo tanto eso requiere de nutrientes, principalmente la energía. Cuando nosotros hablamos de mantenimiento, como recién dije en el primer punto, para una vaca de 600 kilos, la energía que necesita solo para mantenerse es la equivalente a la de producir 13 litros de leche. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando usamos vacas más grandes, de frame más grande en nuestro establecimiento,
estamos aumentando la necesidad de energía de mantenimiento de nuestro rodeo. Por lo tanto, si no vamos a desafiar demasiado productivamente al rodeo, no se justifica tener animales grandes. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son los factores que afectan o que modifican el consumo de nutrientes? Por un lado vamos a tener el animal, ya que el tamaño del animal, la producción y la actividad van a hacer que el animal necesite una cierta cantidad de nutrientes. Por otro lado, el alimento de acuerdo a la calidad, principalmente la digestibilidad, el contenido de fibra, el contenido de aceite, puede hacer que varíe el consumo y por lo tanto es un punto muy importante. El otro punto importante es el manejo del animal, ya que sabemos que los animales comen una determinada cantidad de tiempo, luego tienen que rumiar y así sucesivamente, o sea, hacen ciclos durante el día. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle al animal la comodidad para que ellos puedan hacer esos ciclos de consumo de rumia o de pastoreo y consumo luego en comederos, en caso de que vayan a pastoreo, para que el animal exprese todo su potencial. También es importante tener en cuenta la disponibilidad de agua, ¿sí? El otro punto importante es el clima. El clima afecta fuertemente al consumo del animal, principalmente cuando hace mucho calor. Hoy en Argentina, precisamente en este momento, estamos con más de 35 grados de temperatura. Venimos con una semana que va variando entre 35 a 42 grados al mediodía. O sea, eso fuertemente afecta el consumo de alimentos. Tenemos disminución de consumo, tenemos disminución de la producción porque la vaca prácticamente no come, ¿sí? Baja casi un 20% o 25% el consumo de materia seca diaria. Dentro de esos factores del animal, el peso vivo es importante porque a mayor peso vivo va a tener mayor potencial de consumo. La producción de leche va a producir o a desencadenar un mayor consumo de materia seca en el animal. El estado fisiológico, por ejemplo, las vacas que no están preñadas, cuando inician lactancia, consumen más que las vacas preñadas al final de la lactancia. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. El otro punto importante a tener en cuenta cuando realizamos pastoreo son los factores del alimento, o sea, la calidad de la dieta, la digestibilidad, la cantidad de fibra, por ejemplo, en los alimentos conservados a veces cuando hay presencia de hongos, mohos, etcétera, todo hace que el consumo pueda variar. Aquí, como pueden ver debajo de las imágenes, por ejemplo, una pastura de alfalfa previo a la floración tiene aproximadamente 32% de FDN. Eso aporta 2,4 megacalorías por kilo de materia seca, o para cada 10 kilos de materia seca un potencial de producción de 20,5 litros. Fíjense cuando está con alto porcentaje de floración, 50% o más. Esa fibra sube a 45%. La energía baja porque va a disminuir la digestibilidad. Por lo tanto, para la misma cantidad de materia seca, caen aproximadamente 2 litros de leche cada 10 kilos de materia seca en el potencial productivo. O sea, teníamos una alfalfa de muy buena calidad que prácticamente en una semana, en esta época, pasa de botón floral a 50% de floración. Sabemos que la alfalfa responde mucho a la temperatura diaria y por lo tanto perdemos calidad rápidamente, en 4 o 5 días. Por eso nosotros trabajamos muchos con franjas cada mediodía y vamos así salteando inclusive franjas cuando vemos que comienza a florecer y de esa manera vamos a conservar el alimento de manera de henos, distintos tipos de sistemas de nidificación para otro momento del año. Pero de esa forma guardamos alimentos de buena calidad. Los sistemas productivos pueden ser muy diferentes y además todos pueden ser rentables, o sea, no hay que ser tan fanático, lo importante es saber cuál es el sistema productivo que mejor se adapta a nuestro país, ¿sí? O a nuestra zona. Estos son sistemas donde nosotros utilizamos, llamamos franjas diarias, que en realidad son cada mediodía y a su vez
a veces hacemos parcelas para 2 horas, donde se usa el alambre eléctrico frontal para que de esa manera los animales coman y quizás a las 2 horas se le provee una nueva franja. También en los últimos años se está utilizando mucho el corte del pasto, ya que nuestros campos tienen la particularidad de ser muy planos y parejos el suelo. Esta es una alfalfa con muy alto volumen, arriba de la rodilla, tiene casi 2 kilos de pasto verde por metro cuadrado. Por lo tanto, si enviamos las vacas a un pastoreo tal cual, como la imagen de recién, pisotean mucho y se desperdicia alrededor del 50%. Entonces lo cortamos, como cuando se hace heno, y largamos las vacas luego a comer ese pasto cortado. Entonces las vacas comen esa franja donde se encuentra el pasto cortado, en este sector, y de esa manera logramos menor pisoteo y además logramos también un mayor consumo de la vaca, ya que el bocado va a ser más grande, no va a tener problema de disponibilidad. Bien, otros sistemas, por ejemplo, con raciones totalmente mezcladas, donde obviamente acá pretendemos siempre la mayor producción posible, porque hemos hecho una inversión muy grande por animal, ¿sí? Para mandarla. Y puse esta foto de mi visita del año pasado a Ecuador, donde realmente me gustó mucho, porque también es muy importante y vi que es factible y rentable la producción de leche en altura, ¿sí? Donde en este caso lo incorporé para ver que hay que estar muy pendiente de qué tipo de pastura tenemos, cómo fertilizamos, cuántos días la rotación de pastoreo para estar comiendo siempre pasto tierno con baja proporción de fibra, ¿sí? Entonces, por eso les digo que los sistemas pueden ser muchos, lo importante es adaptarlos a lo nuestro, ¿sí? Y con los animales que realmente se desempeñan mejor. En este caso yo les estoy mostrando animales cruzas Jersey, ¿sí? O Jersey ya más definido, que en Argentina también hay muchos establecimientos con estas cruzas. Bien, en esta imagen pretendo mostrarle la importancia del consumo. A veces nosotros nos enfocamos más a mejorar la calidad de la dieta, a dar una dieta con más cantidad de energía. En este caso, la primera ración, tenemos 50% de alfalfa, 25% de silaje de maíz y 23% de grano de maíz como ración total, ¿sí? Base materia seca. ¿Qué vemos? Que la energía neta de lactancia es de 1,56 por kilo de materia seca. El consumo de materia seca de esta vaca es de 18 kilos, por lo tanto esa vaca come 28 megacalorías por día, ¿sí? Ahora bien, si yo me esfuerzo a mejorar esa dieta, bajando la cantidad de pasto y subiendo la cantidad de concentrado, acá inclusive agrego expeller de soja, voy a aumentar la energía de la dieta. Pero en realidad, para esos 18 kilos que come la vaca, lo que voy a lograr es que de 28 megacalorías por día pase a 29,7. O sea, aumenté relativamente poco, aumenté 1,6 megacalorías. Eso es un equivalente a 2 litros de leche para todo ese volumen de alimento. Ahora fíjense, si yo trabajo en alimentos de buena calidad, alta digestibilidad, baja fibra, y logro que en lugar de 18 kilos, esta vaca coma 22, columna derecha de la imagen, voy a lograr que la vaca pase de consumir 28 megacalorías de energía a 34, o sea, incremento un 22% el consumo de energía. Y lo mismo ocurre si además de aumentar el consumo, mejoro, ahora sí, la calidad de la dieta. O sea que podemos ver que trabajando con el consumo, con alimentos de muy buena calidad, inmediatamente voy a tener una alta respuesta productiva. Y a eso lo tengo en el campo, ese es el tema. El aumento de los concentrados es alimento que tengo que comprar, mientras que la calidad del alimento la puedo lograr en el campo simplemente prestando atención, trabajando y haciendo las reservas de alimento en su momento adecuado. Por eso es que es muy importante. Bien,
Cuando nosotros vemos la evolución que produce en las vacas el sistema productivo, donde en realidad, iniciado el parto normalmente del periodo de vaca fresca, o sea, la vaca recién parida, vemos que esa vaca va a tener una tendencia hacia un pico de producción de leche, la línea celeste que vemos acá. Eso es importante tener en cuenta porque la vaca, dependiendo del sistema productivo, va a tener su pico de producción entre los 40 a 60 días luego del parto. Mientras que el consumo máximo, ¿sí?, se va a dar un poco después, se va a dar alrededor del día 80 a 90. Entonces, ahí tenemos un desfasaje entre consumo de alimento y producción de leche, y el resultado muchas veces es la pérdida de estado corporal. Lo que vemos aquí abajo con la línea marroncita o naranja oscura, donde vemos que se produce un balance energético negativo, ¿sí?, una pérdida de peso vivo. ¿Qué quiere decir? Que la vaca produjo leche, con la cantidad de alimentos que consumió no llegó a completar la cantidad de nutrientes necesarios y por lo tanto removió peso vivo, o sea, perdió peso vivo para tratar de compensarlo. Con las vacas de alto mérito genético, esto es una condición que prácticamente no la vamos a poder detener. O sea, las vacas tienen una alta habilidad o predisposición a remover peso, o sea, vamos a tener siempre un balance energético negativo en pico de lactancia. Lo importante es hacer raciones para que la vaca no tenga un balance energético tan profundo. O sea, lo óptimo para una vaca de 600 kilos de peso vivo es que esa vaca no pierda más de 700 o 800 gramos por día. ¿Por qué? Porque si pierde más de eso, esa vaca, además de tener una pérdida corporal muy grande, va a tener un balance principalmente de glucosa negativo, donde va a entrar con un trastorno de metabolismo de ácidos grasos, donde va a afectar fuertemente a la reproducción. O sea, nosotros vamos a estar contentos porque produce leche, pero el problema lo vamos a tener a corto plazo porque esa vaca va a tener poco desempeño o mal desempeño reproductivo. O sea que el sistema de producción de leche tenemos que verlo como un todo, ¿sí? No solo la producción de leche, sino que la producción, la cantidad de parto, cómo criamos los animales, la respuesta a los alimentos y después la reproducción también, para que eso se repita al año siguiente. ¿Cuál es la importancia del monitoreo de la producción de leche? Uno de los puntos más importantes es predecir la evolución de la producción de leche durante toda la lactancia. ¿Qué ocurre? Si yo alimento para que esta vaca o este grupo de vacas tengan un buen inicio de lactancia, yo ya puedo saber que esas vacas van a tener un comportamiento determinado de acuerdo a la alimentación y al perfil genético que tenga en el rodeo. Es importante también monitorear la producción porque me permite manejar grupos con diferente alimentación. Yo puedo alimentar de manera diferente a vacas que tienen alta producción, sobre todo en los países donde los granos, los concentrados son muy caros. Entonces, puedo dar 1 kilo, 2 kilos o una cantidad determinada de concentrados más que al resto de las vacas, por ejemplo, en las vacas que inician lactancia, por ejemplo, hasta los 90 días, 100 días, hasta que esas vacas logran preñarse. De esa manera, logro un pico de producción, preño la vaca, y luego a partir de la lactancia media, supongamos 150 días, puedo disminuir la cantidad de concentrado y aumentar la de forraje para que siga con su lactancia normal. Eso es una medida que nosotros en Argentina lo hacemos bastante, dividir en grupos de producción para ser más eficiente en el uso del concentrado. El otro punto es evaluar el momento óptimo para el secado de las vacas. Si yo tengo la producción de esas vacas, voy a saber en qué momento ya no me conviene darle de comer ciertos concentrados o simplemente la dejo produciendo a nivel de pastoreo, por ejemplo, como en algunos países. Además, permite evaluar la respuesta productiva frente a la inversión. Yo voy a saber si a un grupo determinado, por ejemplo, de alta producción, cuando le suministro una cantidad de concentrados, puedo saber qué respuesta monetaria tengo frente a esa inversión. Entonces, eso es importante tener en cuenta este dato. Y por último,
es importante hacer controles periódicos de producción. En Argentina se acostumbra mucho a hacer controles cada 30 días. Hay modalidades cada 30 días o cada 45. Se hace control vaca por vaca, de cantidad de leche y contenido de sólido. Eso es importante porque me permite cambiar las vacas de grupo, de lote. Y el otro tema que veo que en algunas granjas no lo hacen, es el de anotar diariamente la producción. O sea, todos los días saber cuánta leche produje y cuánta cantidad de vacas tengo, por lo tanto yo tengo que mantener la producción todos los días relativamente igual, o sea, o acorde a la cantidad de partos nuevos que tuve. Esto es importante porque el negocio de la leche es un negocio diario. Yo siempre digo que el negocio de la leche es como tener un kiosco, son centavos que vamos juntando todos los días. Cada litro de leche más que producimos es mayor respuesta productiva a la inversión que tenemos en juego. Por lo tanto, hay que luchar todos los días litro por litro. Ese es mi concepto de la producción de leche. Algunos productores se enojan cuando les digo que es un kiosco. Puede ser un kiosco muy grande, o sea, acá hay establecimientos con 500, 600 vacas, pero no deja de ser un kiosco. O sea, cuando producimos medio litro más, imagínense que en ese caso son 300, 400 litros por día más que se puede producir, y por lo tanto la respuesta a fin de mes es enorme, ¿sí? Bien, cuando nosotros vemos el análisis de la producción, generalmente podemos trabajar con sistemas más sofisticados, pero una cuestión importante es ver qué pasa con la curva de nuestras lactancias, seguir la vaca mes a mes, que muchos programas hoy, sobre todo los reproductivos, que se les ingresa la producción de leche mensual a la vaca, nos permite ir graficando la curva de producción de la vida de esa vaca, ¿no? Entonces, esas curvas de lactancia pueden representar la evolución de la producción de leche de una vaca, o bien nos va a dar de un grupo de vacas, de acuerdo al número de partos, etc. Eso es importante para saber cómo se está comportando frente a nuestra alimentación, y por otro lado, ver si hay vacas que están fuera de los parámetros esperados e inmediatamente estar chequeando qué pasa con esa vaca, si tiene algún problema, si está renga, etc. Segundo punto, la frecuencia de medición puede ser diaria, semanal o mensual, como les decía antes. A medida que sea con mayor frecuencia, mejor va a ser la velocidad de toma de decisión. Y después también existen modelos matemáticos para evaluar las curvas de lactancia. Nosotros no vamos a hablar de eso hoy, ¿sí? Pero ¿qué es importante? El beneficio de medir estas curvas de lactancia o cómo produce la vaca se logra cuando la medición es diaria e individual principalmente. Hay establecimientos donde tienen lactómetros que permiten el día a día. Entonces, esto permite anticipar el diagnóstico de enfermedades, respuesta a la respuesta productiva, permite evaluar el manejo nutricional del grupo, permite predecir el desempeño reproductivo. En Argentina hay pocos sistemas, son cada vez más en la medida que la tecnología va siendo más barata, pero todavía hay relativamente pocos sistemas que tienen lactómetros o medidores de flujo diario, ¿sí? Son unos cuantos, pero todavía no se hizo de manera masiva. Pero por eso yo siempre recomiendo que el registro diario de la producción total permite hacer una lectura del resultado del negocio. O sea, todos los días anotar cuánta producción de leche tuve y saber si estoy relativamente estable o si realmente debería estar un poco más arriba de acuerdo a la cantidad de vacas que tengo y cómo están en días de lactancia esa vaca. La producción al inicio de la lactancia, sobre todo cuando recién está produciendo a los 20 o 40 días de lactancia, es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Ahí el inicio de lactancia prácticamente define la lactancia posterior. Por lo tanto, a mayor pico de producción posible, y por eso yo le hablo de alimentar en grupos, a mayor pico de producción tenemos la probabilidad de producir mayor leche total. Por cada litro de leche que se produzca más en el pico, son aproximadamente 200 litros más de leche por lactancia. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Por otro lado, las vacas de tercer parto o las adultas en general tienen mayor potencial productivo que las vacas jóvenes, que las de 2 o de 1 parto. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que estas vacas van a ser las más rentables, ¿sí? Tenemos que buscar siempre vacas longevas, ¿sí? Si bien después del cuarto parto son las problemáticas porque tenemos problemas metabólicos o potencialmente, pero estas son las que realmente van a devolver gran cantidad de plata al sistema productivo. Entonces hay que tener en cuenta ese punto. Por otro lado, la persistencia de la lactancia, ¿sí?, es un punto importante a tener en cuenta. La persistencia es la disminución de la producción de leche luego del pico, o sea, qué porcentaje es la disminución diaria, semanal o mensual luego del pico de producción. Nosotros queremos lograr vacas con la mayor persistencia posible, o sea, no sirve que hagan un pico y que al mes siguiente la vaca caiga un 10 o un 15%, hay que mantenerla. Esto se logra justamente mediante la nutrición, ¿sí? Si vemos que el porcentaje mensual es mayor a un 5%, por ejemplo, estábamos en un promedio determinado y la vaca bajó más de un 5%, tenemos que ver cómo está el rodeo. Por ejemplo, si las vacas están flacas, si están en 2,5 de score corporal o menos, tenemos que rápidamente revisar el consumo de energía, el consumo de materia seca, el consumo de fibra. Es probable que esas vacas no logren satisfacer el consumo. Segundo, si es mayor al 5%, pero las vacas están gordas, o sea, bajó la producción, pero las vacas están gordas, en ese caso, principalmente debemos revisar el consumo de proteína. Es probable que nuestras vacas estén comiendo alta cantidad de fibra, buena cantidad de energía, pero por alguna causa la cantidad de proteína es escasa para el nivel productivo. Entonces, estos ya son dos ítems importantes a tener en cuenta al momento de mirar la producción. ¿Qué pasa con la evolución de la lactancia en las vacas, ¿no? Recién hablábamos de el pico de lactancia, que acá en este caso lo tenemos alrededor de los 60 días, y un ejemplo de la producción. En este caso vemos que la persistencia está en un 94,6%, o sea, la vaca o el grupo de vacas estaba en 27,5 y bajaron a 26, o sea que perdieron 1,5 litros. Eso significa que perdieron o bien están en un 94,6%, perdieron un 5,4%. Esto es lo que normalmente nosotros revisamos, y ya vamos a ver cómo, cuando seguimos la producción de leche, por ejemplo, grupal de las vacas. Yo acá les puse una imagen de cómo es el informe del control lechero mensual que se realiza acá. Esta es nuestra entidad de la sociedad rural que realiza el control lechero. Esto fue, acá está la fecha, 1/10/2017, o sea, 1 de octubre del año pasado. Estos generalmente nos envían una hoja, un informe en PDF donde están todos los datos acumulados de la vaca, y también nos informan con un archivo en Excel de esta manera, donde tenemos el número de caravana o registro particular de la vaca, o sea, el arete que tiene la oreja, el número de parto de esa vaca, la fecha del parto, día de lactancia, la lactancia previa. Esta es la producción actual del último control, y acá tenemos los kilos de grasa, porcentaje de grasa, kilos de proteína, porcentaje de proteína y células somáticas. Esto es muy importante. Por ejemplo, fíjense, esta vaca rápidamente nos está diciendo un problema de mastitis. Estamos con una cantidad de células somáticas altísima. Esta vaca también tiene 700.000 células somáticas, esta tiene 1.900.000. Entonces imagínense que estos controles que se hacen mensualmente, imagínense, esta vaca tiene 40 litros de leche con 1,5 millones de células somáticas. En Argentina nos pagan por calidad de leche, o sea que es muy importante para nosotros llevar estos controles, porque rápidamente, si bien a veces coincide con los tratamientos que el operador está realizando de mastitis, pero a veces no ha detectado pequeños grumos o mastitis recurrentes
que tiene en el rodeo. Entonces, es importante para que de esta forma podamos chequear la producción. Entonces, un archivo de esta forma en Excel, donde cada variable es una columna, el RP, el nombre, el número de parto. Nosotros podemos usar filtros para estar viendo o filtrando las vacas por días de lactancia, por ejemplo, por producción, etcétera. Es muy útil, ¿sí? Y de esa forma vamos mes a mes evaluando cómo va la producción de nuestras vacas, ¿eh? En este caso, fíjense que yo corté la imagen. Este es un rodeo donde hay 340 vacas en ordeña, en dos grupos. Este es el grupo que llamamos grupo de punta, de mayor producción, que inclusive no las quitamos si pasan días de lactancia, sino que en este caso, por ejemplo, esta vaca tiene 170 días de lactancia, está todavía alrededor de 40 litros, tuvo una pérdida bastante importante. Puede ser que también haya estado en celo ese día, etcétera, pero mientras la vaca esté con alta producción, la dejamos en ese grupo. Generalmente en este rodeo tenemos en este establecimiento tenemos el 65% de las vacas en el grupo de alta producción y un 35% que llamamos al lote 2 o lote de cola con menor producción, que generalmente es un lote que están las vacas que producen por debajo de 25 o 26 litros promedio, ¿sí? Estas vacas generalmente son vacas de más producción, donde el promedio está en 31, 32 de todo este grupo de mayor producción. Bien, ahora bien, ¿qué pasa con los datos? Yo puse, cuando nosotros evaluamos o vemos, por ejemplo, en programas reproductivos, que a esa imagen que yo les puse, esta de Excel, por ejemplo, si nosotros la importamos con sistemas reproductivos, vamos teniendo de cada vaca la historia productiva, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, de algunas vacas, ¿sí? La producción al día 8, 39, 75, o sea, tenemos 5 controles de 4 vacas, nada más que como ejemplo, para que vean que la producción no es estable. O sea, por eso le pongo producción ideal versus la real. En realidad, cuando nosotros vamos al campo, pensamos que la vaca todos los días produce la misma cantidad. Y cuando empezamos a medir, sobre todo cuando tenemos los medidores individuales y vemos todos los días, que empezamos a notar a veces por curiosidad algunas vacas determinadas, nos damos cuenta que las vacas tienen variaciones. Por ejemplo, vemos esta línea azul de arriba donde la vaca tiene tres días con una producción o 3 controles seguidos con una producción, luego baja fuertemente, luego se recupera. Bueno, lo mismo ocurre con la producción diaria, ¿sí? O sea que diariamente la vaca tiene fluctuaciones, obviamente que no tan fuertes, generalmente son fluctuaciones relativamente bajas, menos de un 10% de un día para otro. Por ejemplo, una vaca que viene produciendo 30 litros puede bajar a 27, otro día va a estar en 31, 32, pero lo que ocurre es que esa vaca tiene distintos comportamientos, ya sea consumo de agua, consumo de alimento, un día que tuvo celo y esa vaca comió menos. Por lo tanto, cuando empezamos a chequear producción, tenemos que saber que eso es normal. El problema es que cuando nosotros evaluamos la producción mensual o semanal y vemos fuertes caídas como el de esta vaca, ahí sí tenemos que rápidamente estar mirando para saber si eso puede estar dado por algún problema de salud de la vaca. Generalmente corresponden a problemas de salud de ese animal, problema de pata, problema a lo mejor de una indigestión. ¿Qué pasa? Entonces, como vemos, hay una fuerte relación entre la producción de leche diaria y el consumo de energía. O sea, la vaca tiene que comer nutrientes para poder producir leche. Pero sabemos que hay un periodo donde la vaca, a inicio de lactancia, consume menos cantidad de energía que la que realmente va a producir con la leche. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Y después hay un periodo, por ejemplo, donde la producción de leche empieza a disminuir y el consumo de energía se va a mantener relativamente estable. O sea, la vaca sigue comiendo la misma cantidad de materia seca con una cantidad de energía determinada.
Ese periodo, o de ahí en adelante hasta que termine la lactancia, va a ser el periodo donde la vaca recupera su estado corporal para terminar la lactancia en el mismo estado que tenía cuando comenzó. Por lo tanto, es importante seguir esos sistemas productivos. Por otro lado, también podemos tener, cuando chequeamos o graficamos distintos grupos de vacas, vamos a tener distintas respuestas o distinto comportamiento que básicamente puede estar debido a distinto potencial genético. Hoy la variación genética es muy grande. En Argentina misma nosotros vemos que, como recién le mostraba, hay vacas que, si prestaron atención en esta imagen, producen, acá tenemos vacas que producen alrededor de 48, 50 litros, ¿sí? Y están con 70 a 100 días de lactancia. Estas vacas van en esa época 2 veces diaria a pastoreo, o sea, están consumiendo 7 u 8 kilos de materia seca de alfalfa, o sea que esas vacas caminan, después vuelven a corrales donde comen silaje, consumen grano, pero ¿qué ocurre? Seguramente les resulte muy difícil comer la cantidad de energía y proteína para esa tremenda producción de sólido, ¿no? Entonces, se diferencian fuertemente de otras vacas por su comportamiento agresivo, por su comportamiento de mayor consumo y por su mayor respuesta, por su capacidad genética, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Cuando empezamos a seleccionar vaca y queremos mejorar, tenemos que saber si realmente después le vamos a dar de comer como corresponde, o sea, para cubrir su demanda. Entonces, bien, si yo ahora ese Excel lo grafico en cuanto a litros de leche y días de lactancia, pongo un gráfico XY con esos valores, me va a salir o sea, cada puntito es una vaca, ¿sí? Y yo voy a tener que decidir a qué grupo de vacas le voy a dar de comer, o sea, ¿qué ración hago? Hago una ración para una producción de promedio, justamente como ese rodeo de 30 litros, o alimento un poco más arriba. Eso es una decisión que tengo que tomar, porque si alimento al promedio de las vacas, voy a estar dejando a las vacas de mayor producción afuera. Por lo tanto, generalmente tenemos que ver cuánto es esa desviación entre el promedio y las vacas o el cuartil superior, por ejemplo, para saber a dónde me voy a posicionar en el balance de las raciones. Y de esa forma voy a decidir. Si yo siempre doy de comer para una baja producción, no esperemos tener alta producción. Si mi programa me dice que estoy alimentando para 20 litros, voy a tener 22, 24 litros al pico, pero nunca más. Nosotros acá, en este caso, yo siempre hago dietas tratando de que la energía y la proteína cubra 35, 36 litros de producción diaria. Por eso aparecen vacas con 40, 45, 50 y el grueso de las vacas está en esa producción. Cuando yo hago el promedio de ese grupo, que son aproximadamente 200 vacas, entonces tengo que estar en una producción diaria promedio de 32, 34 litros para que refleje lo que realmente estoy alimentando, ¿no? Calculo 35, tengo 32, 34. En nuestro caso la vaca camina, por lo tanto es una respuesta productiva aceptable frente a mi ración. Bien, si yo ahora ploteo las vacas y digo, bueno, a ver, ¿cuántas vacas tengo en rangos productivos? Digo, bueno, ¿cuántas vacas tengo entre 45 y 55 litros? Son 4, acá tengo 14 y acá tengo un grueso de vacas. Fíjense que acá estoy casi con 200 vacas que están entre 20 litros a 35 litros. O sea, ese es el grueso de mi rodeo general. Este ya es todo el rodeo en este caso. 293 vacas, 185 días de lactancia promedio de todo el rodeo, 28,6 litros totales, ¿no? Seguramente muchas de las vacas que están aquí arriba son las vacas que están en el grupo de alta producción. Las vacas que están aquí abajo son las de baja producción. Pero eso me da una idea de cuántas vacas tengo en cada estrato. Y por otro lado me da una idea también de monitorear mucho a estas vacas, porque yo sé que a estas 18 vacas no les estoy dando de comer para esa producción. O sea, son vacas que tengo que identificar para
mirarlas, seguirlas, ver que funcione todo bien, porque están produciendo muy por arriba de lo que comen, ¿sí? Por otro lado, ahora la misma dispersión, pero con circulitos, donde también me sirve ese ploteo de XY con Excel, me sirve para ver o identificar las vacas problema. Acá yo tengo bolitas azules y bolitas rojas, donde las rojas son vacas de primer parto, ¿sí? Vaquillonas que le llamamos nosotros. Podemos ver que en inicio de lactancia tengo, en este establecimiento en particular, mucha cantidad de vacas que inician lactancia con muy baja producción. O sea, en este caso fue un año, es un rodeo donde tuvo problemas muy fuertes de barro, un año de mucha lluvia, hace 3 años atrás, donde el campo estaba inundado. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Que las vacas adultas se comportaban relativamente bien, o sea, perdían peso pero tenían alta producción. Pero todos los animales jóvenes realmente sufrían mucho. Si bien había algunas con buena producción, había un grupo muy, muy alto donde fue afectado por la lluvia, perdieron escor corporal y manifestaron muy poco la producción. Lo mismo ocurre con algunas vacas adultas, donde podemos ver que con más de 100 días de lactancia, casi con 200 algunas, tenemos muy baja producción, menos de 20 litros promedio. Entonces, esto nos sirve para saber cómo estamos productivamente dentro del rodeo. Por otro lado, también tengo vacas con muchos días de lactancia, más de 400 días. ¿Qué pasa? Seguramente estas son vacas con problemas reproductivos. El productor generalmente, ¿qué me dice? Bueno, ¿por qué estoy bajo en producción? Me dice, estoy en 23 litros promedio y quiero estar en 26 o 27. Bueno, esta es una respuesta rápida que nosotros podemos darle. Le decimos, bueno, vamos a ver qué cantidad de vacas tiene con lactancias largas o qué cantidad hay de vacas con muy baja producción, ¿no? Entonces rápidamente podemos enfocar y tratar el problema. Generalmente estas vacas con lactancias largas y sobre todo las de la parte superior que tienen alta producción, son vacas que han abortado. Generalmente son vacas que a mitad de lactancia abortan, entonces se produce un efecto de reinicio de lactancia y las vacas nuevamente hacen un pico de lactancia, ¿sí? Y entonces la tenemos con días largos de lactancia y con mediana producción. Son vacas problemas que después, a medida que aumente los días de lactancia, van a tender a engordar y es difícil preñarlas. Generalmente son vacas que después, cuando se preñan, inician una nueva lactancia con problemas reproductivos, vacas gordas, alto riesgo de hígado graso, etc. Bien, acá en este caso, como vimos recién, en este caso tenemos vacas y vaquillonas, pero con muy buena respuesta en cuanto a vacas y vaquillonas, o sea, años normales, donde vemos que las de primer parto también pueden tener un muy buen desempeño productivo y acompañan a las vacas adultas. Por otro lado, vemos que las vacas adultas se destacan un poco de las vaquillonas porque tienen mayor potencial productivo, mayor producción, además ya crecieron, no necesitan energía para crecer. Si nosotros usamos esto para identificar problemas de salud, yo digo, bueno, a ver, ¿qué pasa con todas estas vacas de baja producción? Son vacas generalmente que tienen problemas de pata, problemas digestivos, algún otro problema. Cuando nosotros vemos esas vacas, ¿sí?, a veces están afectando lo que el productor mira diariamente. Dice, bueno, ¿qué pasa que estoy con baja producción individual? Cuando yo quito esas vacas afectadas, simplemente paso de 29 a 30,5 litros. ¿Qué quiere decir? Que a veces, si no presto mucha atención, estoy sin cuidar, digamos, estoy descuidando vacas que están afectadas, ¿sí?, y que realmente no las traté rápidamente y que de esa manera pierdo producción diaria. Normalmente son vacas rengas o vacas que han tenido algún otro problema, por ejemplo, vacas con mastitis, como vimos hoy. Sabemos que la mastitis puede producir un 12, un 14% de pérdida de producción, ¿sí? Y a veces son mastitis subclínicas, que para la vaca de alta producción puede ser 4 o 5 litros por día
de pérdida de la producción. Bien, para ir terminando, como estaba previsto, alrededor de 40 minutos, 45, como conclusión, y después podemos hacer algunas preguntas, es importante entonces siempre evaluar el consumo de materia seca, ¿sí? Para saber qué cantidad de nutrientes están comiendo. Es importante registrar diariamente la producción total o por grupos, si tenemos grupos en el rodeo, para saber cómo viene la producción, si es estable, si hay pérdida de producción, sobre todo cuando, ya sea cuando tenemos mixer o cuando tenemos producción de pastoreo. En los mixer a veces la pérdida de producción se da por problemas de carga o por cambios del alimento, ya sea cambiamos de silaje, cambiamos de subproducto. En los sistemas productivos a pasto generalmente se da porque cambió la franja, cambió la parcela, el estado fenológico de la planta, la calidad. Eso se refleja en variaciones productivas. Es importante alimentar cada lote según la producción y los requerimientos, sobre todo cuando estamos y podemos trabajar de manera detallada en el negocio y queremos profundizar la rentabilidad. Es importante realizar la evaluación individual de vacas para identificar problemas. Y además hay que analizar la evolución de la producción del rodeo, o sea, cómo fue los sucesivos puntos de controles lecheros del rodeo para alimentar a las vacas adecuadamente. A veces no nos damos cuenta que empiezan a aparecer vacas con alta producción. Por ejemplo, estamos acostumbrados a vacas de 25, 28 litros y empiezan a aparecer vacas jóvenes de 2 o 3 partos con 32, 35. O sea, ¿qué pasa? Hemos incrementado el potencial genético, por lo tanto, debemos alimentar mejor esas vacas. Y por último, como recomendación, es muy importante, y yo creo que es gran parte del éxito del negocio, integrar el análisis de la producción de leche con la nutrición y la reproducción, ¿sí? O sea, si nosotros no miramos nutrición, producción de leche y reproducción, al sistema productivo siempre le va a estar faltando una pata, ¿no? O sea que no solo nos tenemos que enfocar en la producción de leche, sino que tenemos que estar viendo siempre la reproducción. Hoy hay un mito que ha sido desterrado, o sea, cuando queremos trabajar con producción de leche, la reproducción también aparece. Antes pensábamos que si buscamos alta producción, la reproducción se ve afectada. Es cierto que la podemos afectar, pero cuando a esa producción elevada la acompañamos con una nutrición específica y teniendo en cuenta el aporte de nutrientes, la reproducción se mantiene relativamente normal. O sea, ¿qué podemos ver nosotros? Por ejemplo, en rodeos de base pastoril donde prácticamente comen entre el 30 al 40%, dependiendo de las épocas del año, comen eso de materia seca de forraje, pues comen silaje y granos. Nosotros acá tenemos sistemas de alta carga, utilizamos de estas vacas grandes 2 vacas por hectárea, por lo tanto, por eso a lo mejor no son demasiado altos en pastura. En esos sistemas hoy tenemos producciones individuales elevadas, más de 25 o 27 litros promedio anual por vaca, ¿sí? Teniendo 2 vacas por hectárea, y tenemos un 85% de vacas pariendo en los 12 meses, ¿sí? Entonces, esos son indicadores importantes, donde vemos que hay muy buena producción. En ese caso vamos a estar en alrededor de 16 mililitros de leche por hectárea por año, si lo quieren llevar a esos indicadores, ¿sí? Con 2 vacas Holstein por hectárea promedio, y con un sistema reproductivo funcionando relativamente bien. Bien, hasta acá estaba prevista mi clase. Desde ya agradezco mucho su participación, los invito a que participen del curso. Esta era una clase introductoria. Hoy comenzamos a distintos horarios de acuerdo a qué país residan ustedes, pero esta es la idea, de hacer una introducción para que vean qué vamos a enfocar y vamos a trabajar específicamente en la nutrición de la vaca lechera de esta manera, ¿sí? Así que bien,
quieren que aclare algo de lo que estuvimos exponiendo, sin ningún problema, me escriben ahí. Sí, Gonzalo pregunta, cuando mencionás registrar diariamente la producción total y o por lote individual, ¿cómo se llama el equipo para medir? A ver, generalmente son caudalímetros, ¿sí?, que van a depender de la marca del equipo de ordeñe que tengas. Hay muchos en el mercado de distintas marcas, en Argentina hay por lo menos 3. Después muchos de estos están conectados a una PC para ir tomando los datos diariamente. Pero hay muchos que simplemente pueden estar dando la producción y podemos, si no son muchas vacas, anotar, ¿sí? En otros casos son sistemas donde están conectados con una PC y automáticamente, a medida que ingresa la vaca, generalmente son vacas que están identificadas con un transponder, ¿sí?, van de esa forma almacenando la producción diaria, ¿sí? Jacobo dice que lleva la producción en control de tanque, es muy importante eso, sin duda que es una etapa inicial fundamental y hay que tenerla en cuenta, y de esa manera vamos día a día chequeando la producción nuestra. Wilfredo dice, ¿cuál es un rango de células somáticas normales en la vaca? Nosotros acá tenemos como parámetro menos de 400.000 células somáticas por mililitro. La empresa nos empieza a penalizar de ahí para arriba. Trabajando bien, sobre todo en confort, en los piquetes y rápidamente en prevención, podemos estar inclusive con valores de 200.000 sin ningún problema, ¿sí? José Gutiérrez pregunta, ¿qué tan rentable es elaborar dietas diferentes para cada lote? Nosotros acá hacemos a veces dos raciones diferentes, ¿sí? Depende del valor de los insumos. Para nuestro caso, en situaciones de sistemas grandes es importante. Por ejemplo, el hecho de bajar, supongamos, 1 kilo de speller de soja y 1 kilo de maíz en una vaca, hoy para nosotros eso significa el valor equivalente a 1,5 litros de leche por vaca por día, ¿sí? En Argentina hay muchos sistemas productivos con mucha cantidad de vacas, que pueden variar entre 200 vacas a 600 dentro de un solo establecimiento. Entonces, podemos imaginarnos que ya para un sistema normal de 200 vacas, 1,5 litros son 300 litros por día, son 9.000 litros al mes, ¿sí? Así que bueno, saque sus conclusiones. Para nuestro caso, son muchos dólares por mes que podemos estar perdiendo, ¿no? Son alrededor de 2.700 dólares mensuales que podemos perder simplemente por eso. Lorenzo desde Colombia dice, tengo una pregunta en vacas con baja condición corporal y que consumen pastos con un alto contenido de agua. ¿Qué alternativa de suplementación puedo usar para mejorar la condición? Generalmente está asociada a esos forrajes, me imagino yo que si son quicuyo o algo por el estilo, alta cantidad de fibra, por lo tanto el consumo es bajo. En este caso habría que ver no solo de agregar algún concentrado energético, sino también algo de proteína, ¿sí? Con el curso podemos aprender a formular las dietas o a ver de qué manera suplementar para tener mayor respuesta productiva. Silvia Campos pregunta qué tan rentable es elaborar dietas y si esto debe variar según las razas. En realidad, más que las razas, si bien es cierto que hay diferencia en composición de leche, las vamos a variar de acuerdo a la producción. ¿Y cuán rentable es la dieta? A ver, nosotros lo que buscamos mediante la evaluación o la formulación de una dieta, lo que hacemos es tratar de tener la mayor rentabilidad posible de los nutrientes que estamos aportando, ¿sí? Ese es un poco el concepto. Tratar de que si yo incorporo alimento, que tenga la mayor respuesta productiva a la incorporación de esos alimentos. Ese es un poco el objetivo, ¿sí? Jacobo pregunta si no lo actualizaron. No, Jacobo. La NRC tendría que haberse actualizado el año pasado, 2017. La de carne salió 2016. Yo creo que no se va a perder tiempo. Este año va a salir la versión nueva. De todos modos, digamos, para sistemas productivos relativamente normales, como programa gratuito, es excelente para seguir evaluando las raciones. Obviamente, si lo queremos seguir usando de una manera comercial, donde trabajamos con varios hatos lecheros, entonces se hace un poco incómodo cuando dentro de un establecimiento tenemos muchas raciones. Lenin pregunta sobre vacas que caminan cuesta arriba, ¿sí? En ese caso vamos a tener
en ese caso, más cantidad de energía requerida para mantenimiento y para actividad, ¿sí? Ese es un poco el tema, ¿no? Víctor Pacheco pregunta por la harina de sangre. Nosotros no la tenemos permitido por el mal de la vaca loca, no la podemos usar. Utilizamos principalmente derivados de proteína de base de soja, girasol y semilla de algodón. Esos son los 3 componentes que más usamos, y a veces usamos también urea, como nitrógeno no proteico. Bien, bueno, les agradezco mucho y ahora sí le paso el control a Rocío. Muchas gracias a todos y los veré más tarde.